Buenas noches a todos, sean bienvenidos a la ayudantía de análisis de estructuras de madera. Vamos a realizar el cálculo estructural de un tanque elevado. El tanque compone de materiales tanto de hormigón, madera y de metal. Muy bien, empezamos. En cuanto a los datos geométricos, pueden visualizar ahí un esquema de lo que sería el tanque y sus dimensiones, ¿ya? Estas dimensiones son tanto en este plano como también en el que se encuentra perpendicular, es decir, es un tanque cuadrado. Los datos geométricos entonces vendrían a ser lo siguiente. Una columna 1 que va a ser correspondiente al material de madera, que tiene sección 15 por 15 centímetros. Además también una viga 1 que sus dimensiones también son de 15 por 15, el material igualmente de madera. Un espesor de tabla que va a ser las tablas que van como base para el tanque, es decir, donde va sentado el tanque, ahí tiene que haber una base de madera. En este caso lo denominan una tabla con espesor de 5 centímetros. Y el peso específico de la madera que sabemos que es 900 kiloponios por metro cúbico. Además también va a haber la denominación columna 2 para las columnas de hormigón armado que van a ser de dimensión 40 por 40 centímetros. Las vigas de hormigón que son de base 20 por 40 de altura y el peso específico del hormigón armado, en este caso de 2400 kiloponios por metro cúbico. El espesor del tanque, de las láminas que componen el tanque, el cerramiento, es de 3 milímetros y el peso específico de este material es de 7850. En cuanto al espesor del hormigón pobre que viene en la parte de la zapata, tiene un espesor de 5 centímetros y su peso específico varía en función al hormigón armado, que sería 2200 kiloponios por metro cúbico. Además del tanque con una dimensión H3 que ustedes visualizan ahí de 2,4 metros, un lado A que es igual a 1,8 metros, tanto en esta dirección como en la que se encuentra perpendicular al plano que estamos observando. Una altura H1 correspondiente a la columna de hormigón armado que se introduce en el terreno natural y el peso específico del suelo que tenemos en el terreno, ¿no? 1800 kiloponios por metro cúbico. Además también una altura H2 que corresponde a la distancia de reticulados que tienen las vigas, ¿no? De forma vertical que está separada cada 3 metros. Y una altura H3 que ya la habíamos mencionado anteriormente de 2,4 metros y un peso específico de el agua que va a ir en el tanque que también colabora en la estructura, ¿ya? Muy bien, como paso número 1 entonces vamos a ver el peso de la estructura. En cuanto al peso de la estructura podemos ver que va a ser la sumatoria de los siguientes pesos. Un peso del tanque, un peso de la estructura de madera, un peso del hormigón y un peso del suelo. El peso del tanque, denominado P de tanque, va a ser igual al volumen total que tenga el tanque por su peso específico. En este caso vamos a empezar a calcular el volumen total, el cual va a ser igual al volumen lateral más el volumen de las tapas. Ahí pueden ver que el volumen lateral va a ser igual a la base por la altura 3, por el espesor T y por el número de placas que hay de metal, ¿no? En el cerramiento. Y ahí pueden ver ustedes un esquema más o menos en perspectiva de lo que sería las láminas del tanque lateralmente, ¿no? Por eso es que la base igual a 2, la altura H3 es 2,4 y el espesor que sería 3 milímetros. Entonces, si nosotros reemplazamos esos valores, tenemos 2 metros de lado del tanque por 2,4 metros de altura
por el espesor, que en metros sería 0,003, y por 4, que sería el valor correspondiente a N, el número de placa, ¿no? El volumen da entonces 0,0576 metros cúbicos. ¿Me pueden hacer un seguimiento también con la calculadora, por favor? ¿Ya? Siguiendo. A ese volumen lateral le sumamos el volumen de las tapas, y el volumen de las tapas va a ser el siguiente: base por su otro lado base por T. Ahí pueden ver las tapas, que es tanto en la parte superior como en la parte inferior, que tienen los mismos lados, es un tanque cuadrado, ¿no? Y de ahí que la base, que es igual a 2 metros, se multiplica nuevamente por el mismo valor y por el espesor, que en este caso sería 0,003, y adicional obviamente el número de placas que hay de tapa. De manera que el resultado me da 0,024 metros cúbicos. Entonces el peso del tanque va a ser igual al peso específico del acero por el volumen total, que va a ser la sumatoria de estos dos volúmenes que acabamos de calcular. Ahí está entonces el peso del tanque. Reemplazando valores, obtenemos 640,56 kilopondios en cuanto al peso del tanque. Siguiendo, entonces tenemos que calcular el peso de la estructura de madera, donde vamos a incluir el peso de las vigas 1, peso de las columnas 1 y peso de la tabla. A continuación se puede visualizar las vigas que componen la estructura de madera, que serían esas horquillas que ustedes ven ahí de madera. Entonces, a eso adicional le vamos a sumar el peso de las columnas de madera, y además también el peso de la tabla base, que va en la parte inferior del tanque metálico, ¿no? Primeramente, el peso de las vigas. Tenemos las tres dimensiones que componen el elemento lineal, que sería la base, su altura y la longitud L. Ese es el volumen, que multiplicado por el peso específico de la madera, y a su vez multiplicado por el número de piezas que hay en cada reticulado, me va a dar el peso total de las vigas. En este caso sabemos que las dimensiones de la base y la altura son de 15 centímetros, que en unidades de metro es 0,15. Ahí podemos ver un esquema para poder ver a qué corresponde la dimensión L de nuestras vigas, ¿ya? Porque si bien se puede idealizar la viga desde eje a eje, también podemos ver que la viga reduce su dimensión, ya que las columnas también interceden en esos nudos, ¿no? Entonces hay que restar cierta dimensión. Y ahí pueden ver que la distancia de eje a eje de columna, que era denominado el lado A, era igual a 1,8 metros. Y si nosotros queremos medir la viga, la longitud de la viga, sería igual a menos 0,15 metros. Sabemos que A es un 80, y que el lado que corresponde a la viga tendría que restarse 15 centímetros. ¿Por qué? Porque de un lado de la columna le quita 7,5 centímetros, y del otro lado se le quita 7,5 centímetros. De ahí que sale el valor de 0,15. ¿Ya? Este valor es la resta que hay de esta columna hacia la mitad y de esta columna hacia la mitad también, ¿no? Entonces ahí está. Si reemplazamos los valores, entonces ya podemos encontrar que el volumen es 0,15 por 0,15 y por la longitud 1,65. Por el peso específico que conocemos, y en este caso el número de piezas sería 16, ya que en cada reticulado hay 4 piezas de viga, ¿no es cierto? Y hay 4 reticulados a lo largo de las columnas, entonces 4 por 4 serían 16 vigas. Entonces sacamos el valor que da 534,6. Les voy a pedir que vayan anotando por favor esos valores, para que así ustedes hagan seguimiento, ¿ya? En cuanto al peso de las columnas,
Este peso de la columna va a ser igual a la base por su altura, me refiero a la sección transversal de las columnas, por la altura total, que la vamos a conocer mediante un gráfico, por la densidad de la madera y por el número de columnas que tenemos en nuestro tanque. Sabemos que la base y la altura de nuestra columna en cuanto a sección transversal es de 15 por 15. Pero ahora la altura total la vamos a obtener eh, multiplicando cuántas veces se repite la altura 2. Sabemos que eran 3 reticulados verticalmente, de lo cual podríamos decir que hay 4 espacios en medio, ¿no? Entonces 4 por H2, que sería la dimensión de los reticulados, me da un valor de 12 metros, que es lo que van a ver ahí en el gráfico. Ahí pueden ver que se repite 4 veces la altura H2. Entonces así obtenemos la altura total de la columna, que sería 12 metros. Y completando esto, el número de piezas de columna va a ser 4 piezas, ¿no es cierto? Ahí pueden ver en el esquema que son 4 piezas de columna que componen el tanque. De ahí que el peso de las columnas de madera es 972 kiloponios. Vayan anotando. A continuación tenemos el peso de la tabla, que va a ser el volumen por su peso específico, y de donde sabemos que el volumen es igual a sus lados B por B y multiplicado por el espesor E, el cual conocemos que es 5 centímetros en unidades de metro, 0,05. Y el lado B, 2 metros. Ahí tenemos nuestras tablas inferiores del tanque, donde sabemos que un lado B es 2 metros y el otro lado B también es 2 metros. Entonces, reemplazando y multiplicando por su peso específico, obtengo el valor de 180 kilopondios. Entonces, el peso de la madera va a ser la sumatoria de todos los pesos que hemos calculado anteriormente. 534,6 de las vigas, 972 de las columnas y 180 de la tabla del fondo. El peso total de la madera me da 1686,6 kiloponios. Muy bien, continuando, vamos a ver entonces como inciso C, el peso del hormigón. En cuanto al peso del hormigón, vamos a poder ver que los elementos de hormigón son las vigas, las columnas, las zapatas y el hormigón pobre que hay debajo de la zapata. Entonces, tenemos las vigas primeramente de hormigón armado. A eso adicional vamos a calcular el volumen de las columnas y por último las zapatas. En cuanto a vigas, las vigas 2 que vemos ahí, que son las de hormigón armado, tienen su volumen que es base por altura y por su longitud y multiplicado por su peso específico del hormigón armado en este caso y por el número de vigas que componen el sistema. Sabemos que la base es de 20 centímetros, equivalente a 0,20 metros y 0,40 metros en cuanto a altura. Ahí podemos ver entonces un esquema de lo que se trata las vigas de hormigón armado. Y al igual que en las vigas de madera, se hace una reducción debido a que las medidas que nos da como datos son medidas de eje a eje. Entonces, para no tener un sobrepeso de estos valores, se tiene que reducir en cuanto a las vigas una porción de ambos lados. De ahí que entonces podemos decir, de eje a eje nuestra medida sabíamos que era un 80, que es lo que ustedes ven ahí en el gráfico. Pero ahora para obtener la longitud real de esta viga, tengo que restarle 40 centímetros en este caso. ¿Por qué? Porque las columnas son de 40 por 40. Lo que implica que yo tengo que restar de este lado 40 centímetros, perdón, 20 centímetros y de este lado restar 20 centímetros, lo que equivale a un valor de 0,40 restado a la dimensión de eje a eje. Por lo tanto, llegamos a este resultado que es 1,40. Muy bien. Entonces, reemplazando los valores,
Multiplicamos el volumen por el peso específico y por el número de piezas que sabemos que son 4 vigas, obtenemos el valor de 1075,2 kilopondios. Luego de esto, el peso de la columna 2 sería donde vamos a multiplicar su volumen, que es una base por una altura, y por la dimensión longitudinal H1, que sería la dimensión vertical que tiene la columna. Eso multiplicado por el peso específico del hormigón armado y por el número de columnas que tenemos. Sabemos que la base y la altura de la columna en cuanto a sección transversal es de 0,40. Pero ahora la altura H1 es 1 metro, que viene como dato. Entonces, ahí tenemos la altura H1 para poder entender mejor. Y reemplazando el valor de las dimensiones multiplicado por su peso específico y el número de columnas que hay, que sabemos que son 4, entonces el valor obtenido es 1536. Ahora aquí, para poder aclarar un poco con la nomenclatura que estoy ocupando. Aquí dice B por H, ¿no es cierto? La sección transversal normalmente se la define así, ¿ya? La base por su altura. Entonces, esas dimensiones B por H vendría a ser esta sección transversal, ¿ya? Esa sección transversal que está encerrada con amarillo. Y la altura H1 vendría a ser la altura que tiene ahí, ¿no? Como indica en el gráfico y como lo que acabo de dibujar en el dibujo 3D. Muy bien. Entonces ahí la aclaración. Siguiendo entonces el peso de la zapata. En cuanto a zapatas podemos ver que inicialmente quizás el ingeniero no les dé un valor. Ya he visto que algunas veces no da el valor de las dimensiones de la zapata. ¿Cómo puede que los dé? Pero hay que considerarlo, ¿ya? Porque sin zapata obviamente la estructura no se sostiene, ¿no? No hay un elemento que conecte con el suelo. Por lo tanto, tendría que considerarse y deberían consultar en caso de que no les dé las dimensiones, ¿ya? En este caso sí he adoptado un valor que se ha hecho referente a un ejercicio y en este ejercicio me dan los valores de la base del lado de la zapata, que es B por B, y la altura HZ, que vendría a ser la altura de la zapata. Esas dimensiones conforman el volumen. ¿Ya? Todas las dimensiones que acabamos de dibujar entre paréntesis conforman el volumen. Ya, continuando, entonces sería multiplicado por el peso específico del hormigón armado y por el número de zapatas que hay en la estructura. Entonces sabemos que el valor B es de 0,80 metros, que son 80 centímetros, y la altura de la zapata, que es 0,50 metros, que equivale a 50 centímetros. En el gráfico pueden ver las dimensiones en planta de las que le hablo, que indican que la zapata es cuadrada de 80 por 80, y en cuanto a su altura, la dimensión vertical es 50 centímetros, que equivale a 0,50 metros. Entonces, reemplazando valores, tengo que las dimensiones 0,8 por 0,8 y por 0,5 se multiplican por el valor del peso específico 2400 y por el número de zapatas, que son 4. Entonces el valor del peso de la zapata es 3072 kiloponios. Y obviamente sabemos que sobre esta superficie de zapata va a ir un hormigón pobre con las mismas dimensiones que la zapata, ahí, ¿no? Debajo de esa misma dimensión y un espesor de 5 centímetros. O sea, aquí abajito, en este dibujo en corte, les voy a dibujar el hormigón pobre, ¿no? Ahí. Ahí está el hormigón pobre. Aquí, ¿no? Ahí hay un hormigón pobre de limpieza para evitar la corrosión de las armaduras de la zapata. Entonces, ese valor del espesor del hormigón pobre es de 5 centímetros. Y bueno, lo vamos a plantear en el cálculo que estamos viendo acá. Base por altura del hormigón pobre, o sea, base por base, que sería 80, por el espesor, que es 5 centímetros, y en la densidad específica
que es 2200. Ahí están los valores. Y como les digo, 0,8 por 0,8 es la superficie y 0,05 es el espesor, que me da el volumen en metros cúbicos. De ahí que lo multiplico por el peso específico y por el número de zapatas que tengo. Obtengo entonces el valor del peso correspondiente al hormigón pobre de 307,2 kilopondios. Por lo tanto, el peso del hormigón va a ser igual al peso de las vigas, que es 1075,2, el peso de las columnas, que es 1536, el peso de la zapata, que es 3072, y el peso del hormigón pobre, que es 307,2 kilopondios. Obtengo entonces el valor de 5990,4, que vendría a ser el peso del hormigón, ¿ya? Corrigiendo aquí la nomenclatura, peso del hormigón. Ahí, ¿no? Ya. Continuamos entonces. Por último, vamos a ver que el suelo también es un factor importante. Vamos a ver si bajo las dimensiones que tiene el suelo por arriba de mi zapata se considera un buen peso que me ayuda a estabilizar la estructura. A simple vista parecería que no colabora mucho, pero si nosotros hacemos uso de las dimensiones y hacemos los cálculos, vamos a poder ver que el peso correspondiente al suelo, bueno, es considerable. Para eso vamos a multiplicar entonces el peso específico del suelo por el volumen de suelo que hay por encima de la zapata. Tengo el volumen de suelo que va a ser igual al volumen total menos el volumen de las columnas. Es decir, hay un volumen de excavación para poder hacer la zapata que es de 80 por 80. Y bueno, a partir de ahí se excava 1 metro hacia abajo más en la altura de la zapata, ¿no es cierto? Pero el suelo solamente va a estar entre los 1 metro que va a estar la columna. Y es por eso que hago referencia a la columna 2. Y por lo tanto, se multiplica ese valor del volumen de suelo por las 4 piezas. O sea, hay 4 columnas con su zapata que van a tener terreno del suelo encima, ¿no? Para hacer equilibrio. Entonces, el volumen total va a ser igual al lado B por B y por la altura 1, que sabemos que es 1 metro. Y ahí podemos ver un dibujo referencial donde podemos visualizar la zapata. Entonces, ahí tenemos la base B de una de las fundaciones, que sabemos que perpendicularmente también es 80 centímetros. Y bueno, desde la columna que está sobre el nivel del terreno hacia el cuello de la zapata hay 1 metro. Si yo reemplazo entonces esos valores, obtengo que ese volumen que hay desde el terreno hasta el cuello de la zapata es 0,64 metros cúbicos. Solamente un volumen, ¿no? Y el volumen 2, que sería el volumen de la columna, sería igual a una base B2 por otro lado B2, que serían las dimensiones de la columna de la sección transversal, y nuevamente multiplicada por su altura 1, que vendría a ser las siguientes dimensiones. Ahí está la base B2 de la columna y sabemos que la altura es 1 metro igual. Multiplicando entonces obtenemos que 0,40 por 0,40, que son las dimensiones de la columna, nos da 0,16 metros cúbicos.
Adrián, no se está escuchando nada. Perdón, creo que no a ver, ya, vamos a volver entonces. Estábamos en esta parte del volumen de la columna 2, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí creo que dejó de sonar, ¿no? El audio. Vamos a continuar entonces. Ahí está entonces la dimensión B2. Y habíamos dicho que el volumen de suelo es la resta entre ese volumen total menos el volumen de la columna. Y ese volumen de suelo que les había indicado con un gráfico es el volumen de suelo que hay desde la cota del terreno hasta el cuello de la zapata, ¿no? En esa parte. Entonces, continuando, obtenemos el peso del suelo, que es el peso específico por ese volumen. Y así obtenemos, miren, un valor de 3.456 kilopondio, es decir, un valor considerable en cuanto a peso, que obviamente no se tendría que despreciar, ¿no? En un cálculo estructural. Muy bien. Voy a borrar entonces los dibujos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, el peso total de la estructura va a ser el peso del tanque más el peso de la madera, más el peso del hormigón, más el peso del suelo. Por lo tanto, sumando todos esos pesos que corresponden a cada uno de los que están por encima, me da un valor de peso de estructura de 11.773,56, que sería el peso total de la carga muerta, o sea, todo lo que corresponde a la estructura. Algo que no se va a mover, algo que va a estar ahí constante y que también se podría decir, recordando un poco los términos que se utiliza para el RAM, corresponde a un peso que es permanente. Es decir, siempre va a estar ahí ese peso. Obviamente va a variar en función a su construcción, porque a medida que uno construye, se van transmitiendo los esfuerzos, ¿no es cierto? Y les hago referencia un poco a esto, porque normalmente cuando hacemos este tipo de estructura, lo primero que se tiene que verificar es que el peso de la misma estructura pueda soportar los esfuerzos que le lleguen en cuanto a viento en especial, que son las cargas que están constantemente y no podemos controlar. Esas cargas entonces normalmente pueden generar vuelco, ¿no? Entonces, para eso hacemos este cálculo por separado, que también se pide a veces en el examen, ¿no? Les pide verificar si resiste al vuelco. Y por esa razón, ahorita estamos viendo la hipótesis de carga muerta, para ver si estando construido el tanque con acción de viento se vuelca, ¿no? Y vemos si es que resiste o si no resiste en cuanto al proceso de construcción. Entonces, fíjense, tenemos el peso total de la estructura. Ahí hay un esquema, ya, donde está dispuesto toda la estructura por encima y abajo se ven los apoyos que vendrían a ser la zapata, ¿no? Ahí se ven unos apoyos en la parte inferior. Si hacemos énfasis en ese grupo de apoyos, podemos ver que esa es su disposición. Entonces, si yo trazo el baricentro de los componentes o de la geometría de estos apoyos, en ese baricentro me llega el peso de la estructura, es decir, en el centro de la distribución de los apoyos llega el peso de la estructura. Esa es la línea de acción de todo el peso de la estructura, ¿ya? Ese es el vector resultante de todo el peso. ¿Y quiénes son los encargados de contrarrestar ese peso? Los vectores de reacción que se generan en cada uno de los apoyos en sentido contrario. Si yo quiero calcular las reacciones verticales de este sistema de carga y reacciones, solamente me queda dividir ese peso de la estructura entre 4, ya que la distribución que tienen
nuestros apoyos es simétrico en ambos sentidos. Entonces se divide entre 4 estas estructuras, su peso, y obtenemos las reacciones. Ahí tenemos entonces el valor. Tenemos el número de apoyos, que es 4, y la resultante de reacción para cada uno, es decir, cada uno de estos vectores vale 2943. Es decir, aquí creo que no lo coloqué, pero lo voy a colocar aquí. 2943.4 kiloponios. Ahí. Ese es el valor de una de las reacciones. La otra también vale lo mismo, la otra también lo mismo y la otra también lo mismo. Ya, entonces así es como se calculan las reacciones. Ahora, en cuanto a carga viva, aquí vamos a tratar de llevarlo detenidamente, ¿ya? El análisis exacto de la presión del viento sobre una superficie vertical se complica por la naturaleza del viento, que generalmente se presenta en ráfagas. Este aire o este viento tiene una densidad que obviamente es la que hace que se generen cargas o presiones sobre una superficie o un determinado elemento, el cual varía en función al nivel del mar. Ya a medida que vamos aumentando nosotros la altura hacia la atmósfera, sabemos que el aire es más caliente, obviamente se va haciendo más liviano, ¿no? Entonces, el valor para cuando está al nivel del mar y a 15 grados centígrados con una gravedad de 9,81, el valor de esta densidad del aire es 1,153 kiloponios por cada metro cúbico de aire. Y ahora, si nosotros reemplazamos esto en las ecuaciones, tenemos que la ecuación para definir la carga de este aire o este viento es igual a la densidad por la velocidad a la que se desplaza, ¿no? Su partícula dividido entre 2 veces la gravedad. Transformando todas estas unidades nos da un valor de v al cuadrado sobre 16. Es decir, esa velocidad tiene que estar en metros por segundo y nosotros si colocamos nuestra velocidad en esa unidad obtenemos el valor de la carga en kiloponios por metro cuadrado. O de igual forma, si yo quiero ingresar la velocidad en kilómetros por hora, entonces tiene que ser 0,00482 por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la presión del viento sobre la superficie vertical depende del tamaño del área. Es decir, a mayor área la intensidad media de la presión disminuye. O sea, mientras mayor área sea la que haga contacto con esta presión de aire, la carga obviamente se va a distribuir y obviamente vamos a tener un valor que nos permita hacer el diseño. Los vientos altos vienen acompañados de una reducción de la presión barométrica, que a su vez reduce la densidad del aire, que es lo que les explicaba. Bueno, ahí tenemos nosotros la expresión que utiliza la norma americana para algunos cálculos con un coeficiente del factor de forma, que nosotros también vamos a utilizar algunos factores que los vamos a ver a continuación, ¿ya? Nosotros al calcular la presión ejercida por el viento, se introducen factores que modifican la magnitud de la presión. ¿Cómo? Ahí está. La presión P que va a realizarse sobre una determinada superficie se ve afectada por 3 factores. Un factor F sub F, que es un factor de forma, un factor F sub A, que es un factor de altura, y un factor F sub I, que es considerado un factor dinámico o factor de importancia. Todos esos factores se multiplican también por la carga P, que vendría a ser la presión del viento, ¿ya? Que es lo que vimos arriba. Entonces, el factor de forma, fíjense que para una sección cuadrada es 1,2 y para una sección circular es 0,7. Vuelvan a ingresar por favor al link, que ya se nos acaba el tiempo, y continuamos con los demás factores y hasta terminar, ¿no?